Buenos días. La Escuela Superior Politécnica del Litoral y su unidad de Arte y Cultura, Espol Cultural, les da una cordial bienvenida a la tercera jornada del Festival Vista Previa, Festival de Audiovisuales Universitarios. Este año, adaptándonos a la situación mundial por la pandemia, el festival se está realizando 100% online, lo cual nos ha permitido compartir con un mayor número de personas del sector audiovisual y educativo este año a nivel nacional. Vista Previa tiene tres objetivos principales. Por un lado, contribuir al desarrollo profesional y fortalecimiento de lazos entre estudiantes de todo el país, visibilizando las propuestas audiovisuales de estudiantes universitarios. En este sentido, hemos tenido 40 cortometrajes de 10 instituciones de educación superior del país que concursan en las categorías de ficción y documental. Por otro lado, se están llevando a cabo esta semana 8 microclases que nos adentran en detalles de producción y difusión audiovisual, así como la adaptación a nuevas tendencias de consumo, de gran utilidad para profesionales del medio audiovisual y también para el público general. El día de hoy tenemos en nuestra mesa de diálogo invitados de gran prestigio y trayectoria que desempeñan roles claves en diferentes sectores: industria, comercio, empresa y audiovisual. Su presencia será de gran importancia para que nuestro país siga recorriendo un camino hacia el desarrollo de la economía naranja y la gestión cultural, al generar un acercamiento entre los diferentes sectores. En nombre de la rectora del ESPOL, doctora Cecilia Paredes Verduga, y en nombre propio, les agradezco a nuestros invitados por estar presentes en esta mesa de diálogo. Y con esto doy paso a Federico Cuele, mentalizador de la línea editorial del festival y productor de Vista Previa, para que pueda dar inicio a esta sesión. Bienvenidos y que disfruten. Muchísimas gracias, Gloria, por tus palabras, por la bienvenida, por la introducción, y también muchísimas gracias a todos los que están detrás de estas pantallas, tanto los expositores que están en este momento, los invitados que están compartiendo esta mesa de diálogo. Muchísimas gracias por su tiempo, y también gracias a las personas que están desde sus casas viendo esta transmisión en vivo, que está hecha es para ustedes, principalmente. Es un gusto tenerlos aquí, a todos. Y agradecemos a los que el día de hoy se están tomando este tiempo precisamente. Hoy no tenemos una microclase en este momento, aunque con la participación de los profesionales, de los potentes profesionales que tenemos presentes en este momento, podríamos estar haciendo una. O yo diría, lanzaría la piedrita ahí para decir que podríamos estar haciendo una institución incluso. El tema de hoy a tratar va a ser puentes entre la industria y el audiovisual. El fin de este momento es abrir un diálogo para tratar sobre la inversión del sector privado en la producción audiovisual ecuatoriana, entendiendo la producción audiovisual, el audiovisual, como televisión, cine y plataformas digitales, que son ahora los objetos en los que nos queremos concentrar. Nos interesa saber cuáles son las dudas, cuáles son las inquietudes y necesidades de ambos sectores, de los potenciales inversionistas también, para confiar en la producción local, y de ser posible, trataremos de trazar una ruta de lo que ambas partes necesitan para trabajar conjuntamente. Para esto, empezaremos con un amplio recorrido por la historia de la televisión, el cine y las plataformas digitales. Pero para poco a poco aproximarnos a una actualidad en donde nos encontraremos con usuarios exigentes que tienen la posibilidad de escoger qué consumir y que ha cambiado los paradigmas de la percepción y de la producción también. Recordamos que esto es una mesa de diálogo, es un espacio ameno, fraterno, en donde nuestra intención es conversar, intercambiar ideas, intercambiar inquietudes, y no entrar ni en debates, ni en polémicas, ni en críticas, porque ya hay demasiado, ya hay demasiado en el círculo político, y la verdad es que necesitamos concentrarnos en otras cosas, y necesitamos entregarnos a la producción mutua, a la producción que nos hará crecer y nos hará fuertes. Por eso hemos escogido mesa de diálogo y no mesa de debate. En este momento nos acompañan los profesionales. Nos acompaña Nicolás Smolik, presidente de la Cámara de la Industria del Ecuador. Nos acompaña Mariana Andrade, presidenta de la Corporación de Productores Audiovisuales del Ecuador, COPAE, directora general también del proyecto de salas de proyección 8 y medio.
Contamos con María Cristina Vera, directora ejecutiva de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, CAPIC, con Marcelo Larrea, director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, CAPEIPI, Juan Carlos Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Marcelo del Pozo, director en Tamilla Media, Gabriela Montalvo, feminista y economista, David Pimentel, codirector y cofundador de Levector, y Paola Ulloa, periodista y decana en FATCOM. Dando inicio a este paso, y podemos abrir las cámaras, si os gustan, para que la gente también los pueda ver y reconocer. Maravilla, maravilla el Señor. Qué lindo tenerlos a todos aquí presentes, en serio. Para empezar con esta mesa de diálogo, con este conversatorio, y como se propuso inicialmente, hablemos un poco del antecedente del audiovisual y más que nada de la inversión del sector privado en el audiovisual. Me gustaría empezar con la televisión, porque es lo que tenemos más cerca, es lo más inmediato y es lo que de alguna manera ha venido en nuestro mercado para desplazar prácticas de producción cultural y prácticas culturales que se hacían anteriormente, antes, y que ahora, bueno, han disminuido extrañamente. Pensando un poco en el teatro, pensando un poco en la producción de cine, por decir un par de ejemplos. Para esto, Marcelo, bienvenido, muchas gracias. Me gustaría, tú como tienes una trayectoria bastante rica y bastante nutrida en la televisión, para todos aquellos que han visto El Ángel de Piedra, Marcelo estuvo codo a codo con esa producción. Y desde tu experiencia, desde tu trayectoria televisiva, ¿nos podrías contar un poco? No queremos ir tan atrás, no queremos ir tan atrás del inicio de la televisión, sino más bien un poco del periodo de los 80s. Los 80s se podría considerar como un periodo dorado, muy lindo de la televisión, en donde hubo una producción nacional muy nutrida, con una serie de series televisivas como Así nos pasa, me parece, también Mis Adorables Entenados, entre otras producciones locales que tenían una fuerte inversión y también que tuvieron bastante acogida dentro de nuestra industria y de nuestro sector ecuatoriano. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la inversión del sector privado con la televisión en los 80s y cómo esta se vio trucada o cambiada o variada en los 90s con el cambio del formato de televisión? Buenos días a todos. Bueno, me has mencionado una serie con la que voy a comenzar para tomarla de referencia, ¿no? En los años 80, la televisión captaba probablemente el 75-80% de la inversión publicitaria en el país, ¿no? Por su novedad, por su difusión. Desde los años 80, la televisión ya llegaba al 70-80% del país, actualmente debe estar por el 90%. Y todo era novedoso. En el caso de las primeras producciones dramáticas que se hizo en Ecuavisa, cuando yo estaba todavía allá, cada uno era una novedad. O sea, El Ángel de Piedra fue la primera en ese género, luego las telenovelas, luego series tipo sitcom, comedias como Los Adorables Centenados. En ese entonces, Los Adorables Centenados habían obedecido a unos personajes salidos de un comercial de la lotería que lo produjo una agencia de publicidad, Veritas. Y cuando hicimos la serie, Veritas dijo, no se lo vendan a nadie, nosotros lo compramos en exclusiva. Y ellos se encargaban de colocar a sus anunciantes a sus clientes como anunciantes de la serie. Con eso quiero poner un ejemplo de que había una avidez por contenidos nuevos, diferentes, y la televisión captaba esa inversión publicitaria. Con el transcurso del tiempo ocurrieron fenómenos como, primero, llegaron a masificarse demasiado los canales de televisión, ¿no? De 4 o 5 que había en los años 80, actualmente hay entre televisión UHF y VHF, son como 25 o 26 canales en cada ciudad. Y luego apareció el cable. Yo siempre he dicho que un gran problema de los ecuatorianos es que solo vemos la punta del iceberg y no vemos el resto del monte de hielo, ¿no?
Y entonces no vio la televisión, el devenir de la televisión pagada del cable, y eso mermó sus ingresos publicitarios. También, ¿de qué manera pudieron haberlo evitado o poderse haber subido a ese carro? Era haber sido parte de ese nuevo ecosistema. Como en otros países, Televisa es un gran actor en el medio de la televisión paga en México, Globo es un gran actor en Brasil. Acá no. Entonces se perdió esa relación de la televisión abierta con la televisión pagada y no se entendió esa proyección. Ha pasado después, cuando llegó la televisión, el TV Everywhere que se llama, que es que los mismos canales de televisión paga como DirecTV o HBO ofrecen un servicio móvil, con lo cual ya no te compite solo en la casa, sino que te compiten donde la televisión no puede llegar. Ahora estamos viendo el advenimiento de los OTT, ¿no? Los dispositivos de over the table, que se llama OTT, que puedes tú interactuar en la Internet con estas nuevas plataformas, que no están ni siquiera bajo control nuestro o de nuestras empresas relacionadas acá. Es decir, no es como CNT, no es como Claro, no es como... Y entonces, no solamente que viene a intrometerse en el mercado, sino que además está captando recursos que salen del país. Entonces, cuando decía que vemos la punta del iceberg, es que nos quedamos viendo el problema de la televisión como de la inversión publicitaria, como una manera de gestar recursos, y no vemos que esto está afectando a otro resto de la economía, que tiene que ver primero con un tema de salida de divisas, pero también al bajar la producción nacional, al reducirse la producción nacional, en el caso de la televisión, estamos también mermando la inversión en otros sectores. Por ejemplo, para todos es conocido que Colombia es un gran centro de producción audiovisual en América Latina. No solamente producen para su televisión, producen para las cadenas internacionales, producen también para las nuevas plataformas, porque tienen incentivos y tienen planes de fomento que hacen que ese dinero que se invierte en Colombia empiece a circular más allá de la televisión, es decir, se beneficia otros sectores empresariales, como son principalmente el turismo, como son los que proveen servicios logísticos, y eso tiene un valor agregado distinto. En el caso, por ejemplo, solo de televisión, Chile tiene en el Festival de Viña del Mar, donde se benefician una vez al año, no solo el municipio de Viña del Mar y de Valparaíso, la televisión como tal, sino todo ese entorno que funciona, con lo cual es una fuente de ingresos por el turismo, ¿no? Y así podríamos citar varios casos donde, debido a la visión que ha habido de relacionar la televisión, el sector audiovisual con otros sectores empresariales, se manejan unas dinámicas que son virtuosas. Eso no ha pasado en el Ecuador. Tenemos la situación en la televisión que cuando llegó el cable, cuando llegó las OTTs, el consumidor de niveles altos y medios altos migró a ese consumo de contenidos y entonces dejó a la televisión solo con una audiencia de público de sectores medios bajos, de menor consumo. Por lo tanto, los que invierten en publicidad son productos de menor valor que los que anteriormente había, ¿no? Antes invertía la banca, las marcas de vehículos, agencias de viaje, aerolíneas, invertían en la televisión abierta, ellos ya no invierten. Entonces, creo que se ha dejado pasar mucho tiempo en esto, ¿no? Aparte de otros factores del ecosistema que van desde temas de regulación, temas de fomento, temas de incentivar a que se generen contenidos locales, han hecho que se merme el impacto de la televisión y las posibilidades de esa pantalla como desarrollo de una industria audiovisual. Ya, está muteado. Ahora, este enfoque de la televisión que se concentra en una audiencia, ya no esta audiencia de poder adquisitivo alto, sino audiencia de una clase media hacia abajo, ¿eso es responsabilidad de la audiencia mismo? ¿Es de los contenidos, de la televisión? ¿Cómo pasó esta transición? Porque en los 80 todos veíamos así pasa. Todos veíamos Mis Adorables Entrenados y nos divertíamos con eso.
pero de pronto, bueno, llegamos incluso en los 90 a ver hasta vivos, pero ¿algo pasó con las audiencias ahí? Mira, lastimosamente es la visión de quienes manejan los contenidos de la televisión, de pensar que la capacidad o el nivel cultural o el nivel educativo de sus audiencias, por ser bajo, tiene que tener unos niveles de calidad bajos en los contenidos, ¿no? Eh, y eso es algo que lastimosamente se ve en otros escenarios, ¿no? Pasa en la prensa también, ¿no? Se piensa que para vender tal o cual diario tiene que ser sensacionalista, la chica de la portada, la sangre en la portada, y nos olvidamos que también ha habido un cambio en muchos factores de la sociedad ecuatoriana que tienen que vivir como por la educación, por su nivel de conocimiento, que ya no es la misma audiencia de los años 80 o de más atrás, ¿ya? Eh, Leía en un libro del famoso estadístico médico sueco Hans Rosling, que dice que uno de los grandes problemas de los tomadores de decisiones del mundo, y esto va desde Naciones Unidas hasta un país como Botswana, eh, tienen una visión del mundo 20 años atrasado, a veces hasta 30 años atrasado. Entonces, cuando te dicen, ¿dónde hay mayores disparidades entre niveles educativos en África, en Latinoamérica? Decimos, no, en África es donde están más bajos y mucho más altos en Europa. Y cuando vemos la realidad, es que hay lugares del África que están igual que Europa en los años 60, hay lugares de Latinoamérica que están igual que Estados Unidos en los años 70, es decir, se van estrechando esas diferencias. Y en Ecuador seguimos creyendo que nuestro público, nuestras audiencias están en un nivel de educación y de cultura de los años 60 y realmente ya no es así. Entonces, son públicos que piden otro tipo de cosas. Ese mismo público también está a veces viendo Netflix, también está viendo HBO, los que tienen posibilidades, también está consumiendo contenidos por internet que no los encuentra en la televisión abierta, ¿ya? Y la televisión no se da cuenta de esto y sigue reciclando lo mismo. Te ponía al inicio de mi primera intervención el tema de los centenados, ¿no? Los adorables centenados fueron una novedad que causó éxito en ese momento. Vivos fue lo mismo en los años 90, pero cuando seguimos haciendo Vivos en el año 2015 o 2020, ya no es ninguna novedad, ¿no? Y entonces eso pierde un interés como un contenido donde va a tener una atención tal que el anunciante dice, ahí voy a captar la atención de mi audiencia. Y simplemente lo que está generando es un consumo de tener un televisor encendido viendo cosas de bajo contenido, ¿no? Claro. Quiero aprovechar la participación de David Pimentel y Fabricio Terán, ingresó ahora poco. Bienvenido. Fabricio es director de Siddhartha Films, una productora audiovisual. Ustedes, desde la producción audiovisual, empiezo contigo, David, que es cofundador de Levector, la productora audiovisual. Ustedes han tenido experiencia tanto en la producción publicitaria como en la producción de contenidos audiovisuales. Obviamente en la producción de audiovisuales personales, el documental From Core to Son, es una decisión desde adentro. Pero cuando se trata de generar contenidos publicitarios, ustedes como productora reciben también un brief. Y este brief, entiendo, también lo trabajan. ¿Por qué quiero llegar al brief? Porque, retomando lo que menciona Marcelo, suena que es una cuestión de los contenidos, de la calidad de los contenidos, que depende de en quién radica esa producción. En el caso de la publicidad, ¿cómo sucede con las agencias? Y considerando la publicidad en televisión, ¿cómo es la reacción de las agencias frente a pautar en televisión? ¿Buscan el storytelling? ¿Buscan simplemente el pantallazo promocional? ¿Cuál es el riesgo también de ellos frente a nuevas propuestas? David, bienvenido. Hola, muchísimas gracias. Gracias por darnos la oportunidad de poder participar justamente en este foro. Muy interesante lo que acabas de mencionar y sin fines de criticar ni nada de eso, sino simplemente de aportar. Como mencionó Marcelo, justamente los canales no supieron evolucionar en la parte cinematográfica, ¿no? Si te das cuenta,
en todo este proceso se fue evolucionando, pero llegó un momento donde nos quedamos en los años 90 y comenzó a cambiar todo el tema cinematográfico y la gente se comenzó a acostumbrar a ver cosas por cable que tenían mayor calidad, y al tener mayor calidad, las cosas que veías en tu televisión local las veías no tan buenas, ¿no? Porque no, como que se quedó estancado todo en los 90. En cambio, en publicidad, y justamente toda la gente que trabaja en cinematografía trabaja en publicidad, porque justamente publicidad es el medio que les da dinero para poder financiar sus proyectos cinematográficos. Y los canales dejaron de apostar por las productoras independientes, tal vez nunca lo hicieron, por las productoras independientes que les proponían proyectos con mayor calidad. Entonces, la gente se comenzó a centrar mucho en publicidad, y la publicidad tiene un nivel de calidad muy alto en Latinoamérica, en Ecuador, y cuando ha tratado de hacer cosas para televisión, se les han negado las puertas, o sea, se les ha cerrado las puertas justamente porque son costos mucho más altos. Entonces los canales nunca tuvieron la visión de invertir en estos proyectos donde no solamente iban a verse localmente, sino que tal vez había la oportunidad para venderlos internacionalmente. Países hermanos, ¿no? Perú, Colombia. En cambio, nuestros países hermanos comenzaron a aprovechar mucho eso, de la mano de entes gubernamentales que comenzaron a crear leyes que impulsen la cinematografía, y gracias a la cinematografía y el crecimiento de televisión, comenzaron a unirse y crear proyectos de muy alta calidad para televisión y que al mismo tiempo se podían vender internacionalmente. Entonces, caso Colombia, que ya tiene como 20 años invirtiendo en cinematografía, y todo este ecosistema de cinematografía y publicidad prácticamente está enlazado. Y en la publicidad tenemos un avance ¿cómo se llama?, de producción audiovisual, porque hay los recursos para hacerlo. Entonces hay unos presupuestos mucho más altos. Estamos haciendo un comercial de televisión de 30 segundos por un presupuesto de 30 hasta $100,000, cuando un programa de televisión local quieren pagar por un capítulo, quieren pagar de $3,000 a $6,000 por capítulo. Entonces, ¿qué es lo que termina empujando eso? Que lo hagan gente freelance, hagan 2, 3 personas, hagan un capítulo de televisión donde se ve muy baja calidad y donde el usuario ya está viendo cosas en TV cable, en Netflix, en HBO, donde son cosas de muy alta calidad. Entonces, termina quedándose rezagada la gente que no tiene la opción de poder ver cosas de mejor calidad viendo televisión nacional que no aporten nada. Y no solamente en un tema cultural, sino en un tema de calidad. Entonces, esta calidad cinematográfica es la que no obtuvo nunca el canal de televisión, y eso hace que la gente dé un paso al costado. En cambio, en publicidad, como había los presupuestos necesarios, se compraba una cámara actual, se compraban los lentes que se necesitaban para tener ese look, porque las multinacionales que están viniendo de afuera están exigiendo la misma calidad que se está produciendo en Brasil, que se está produciendo en Argentina o que se está produciendo en Estados Unidos. Entonces, nosotros nos vemos forzados a tener esa calidad, y eso es un tema de inversión, pero esto va amarrado a un presupuesto mayor. Entonces, en publicidad estamos teniendo ese impulso, donde podemos tener los recursos para lograrlo, pero cada vez que hemos intentado, y no solo hablo por LeVector, sino por muchas productoras con las que he hablado, amigas, que han tratado de hacer un proyecto de televisión con un estándar de calidad muy alto y se les han cerrado las puertas porque el canal lo quiere producir con gente que no tiene la capacidad para hacerlo. Y siguen apostando por estas producciones que no van a salir del país. Entonces, mientras no salgamos del país, mientras no se apueste por esta salida del país de producciones que se pueden lograr de muy buena calidad y con historias muy interesantes del país, la industria no va a crecer. Y mientras no internacionalicemos nuestra industria, no hay nada aquí. O sea, el país no tiene la forma de salir. La publicidad es la única que puede estar saliendo, pero de ahí un tema cinematográfico se vuelve muy cuesta arriba, ¿no? Claro. Ahora, en temas cinematográficos y en temas de calidad, ¿a qué nos referimos? Y Fabricio, esto va para ti. Como director de la productora Siddhartha Films, también has tenido que realizar, imagino, producciones de ficción.
como publicidad. En el caso de la calidad, ¿de qué depende la misma? ¿De una cámara excelente, de un contenido o de una puesta de cámara, un encuadre particular, especial? Hago una mención rápida: el olor de las margaritas, el olor de las margaritas, algo así, que está en Netflix. Fue una producción a la que le apostaron muy poco, porque la producción, el presupuesto era muy bajo, pero el contenido de esa serie es una joya. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos comprender la calidad? Fabricio, por favor. Bueno, muchas gracias, saludos a todos. El tema de la calidad es un tema que se refiere como a un concepto completo, ¿no? Es decir, no solamente está en el tema de la buena cámara, sobre todo está en el principio de cómo estructurar el asunto. Siempre se ha discutido en el país sobre el trabajo de los guionistas, por ejemplo. Es decir, existen buenas historias en el país, se están construyendo buenas historias en el país, hay ese proceso de trabajo previo para comenzar a hacer una producción y siempre se está hablando al respecto de esos contenidos. ¿Qué son los contenidos primarios? Uno ve en Netflix producciones donde realmente se pone a pensar y dice, eso de ahí no requiere un gran presupuesto tipo Hollywood, pero está muy bien hecho y funciona y vende y la gente se interesa. Entonces significa de que la historia está bien. Yo conozco también otras producciones que tienen una muy buena cámara, una muy buena calidad cinematográfica, pero la historia no engancha. Entonces creo que es un global del tema. Yo vengo del mundo más documental que más del mundo ficción. Y vengo del mundo televisión, en la cual he tratado de apostarle a proyectos que realmente son muy difíciles de sostener justamente por lo que hablábamos. Es decir, por muchos años la ventana que hemos tenido para decir, oigan, párenos un poquito de bola, ha sido la televisión y la televisión está por otro lado. Se quedó en series en que hace desde su propia producción y poco a poco han ido bajando y no le ha apostado a la producción independiente. Entonces, realmente sí se vuelve una complicación eso por un lado. Por otro lado, la posibilidad de competir con otros productos que en estos momentos se están dando y que me parece súper interesante. Nosotros desde el 15 de marzo de este año, como ecuatorianos hablo, pasamos de abrir la ventana y vernos entre nosotros, a abrir una ventana y ver y que todo el mundo nos vea. Y eso es también una gran oportunidad que tenemos. Es decir, todos los lenguajes actuales, sumado al tema interactivo, nos ha permitido ser una ventana súper interesante. Y me refiero al cine nacional, por ejemplo. Hay mucho cine nacional que incluso los mismos ecuatorianos no le apostábamos a ver. Y de pronto se abren algunas plataformas locales donde comenzamos a mostrar todo lo que estamos haciendo y es guau. Es decir, sí hay calidad, sí hay una propuesta de ecuatorianos que la están haciendo súper bien y al mismo tiempo que la estoy viendo yo, la está viendo el vecino, alguien en China también lo está viendo, porque esa ventana está abierta para un mundo global. Entonces, es el momento de apostarle a esa posibilidad que tenemos, de que tenemos ese espacio abierto y que tal vez en primer momento comenzamos de menos a más. Nos lanzaron primero el salvavidas inmediato de vernos en este plano medio y podernos comunicar. Y cada vez como que comenzamos a exigir que esa condición visual sea de mejor calidad. Bien. Me refiero a eso porque creo que el momento es cómo aprovecharlo y cómo apostarle y cómo también la empresa o la industria apueste al trabajo que estamos haciendo como audiovisuales. Es decir, ahorita tenemos el 75% de lo que sucede en el mundo tiene que pasar por esto. Es decir, tiene que pasar por nosotros, los audiovisuales. Total. Y es algo que debemos aprovecharlo, ¿no? Total, sí. Hago un paréntesis para mencionar también la propuesta que salió Choloflix. Seguramente aquí todos habrán pasado por esa propuesta, esa página. Es una iniciativa que salió ahora por este periodo pandémico y que abrió las puertas a una gran cantidad de contenido audiovisual, muy impresionante.
Conversando con Javier Andrade, comentaba que su documental, 52 segundos, me parece, en salas de cine tuvo 3.000 espectadores, pero en línea llegó a tener 15.000 espectadores. ¿De qué estamos hablando ahora? Pero bueno, ya entraremos ahí. Ahorita hagamos este amplio recorrido. Ya pasamos un poco por la televisión. Marianita, ¿cómo estás? Ahorita queremos introducirnos en el cine. Y hago mención a Mariana porque ella es una militante de la cinematografía nacional. Como presidenta de Copay, está súper en contacto con los productores como tal, vive los problemas de ellos. Pero también antes de Copay y antes de 8:30, un espacio muy lindo para ver cine independiente y alternativo, si están por Quito, pilas. Antes de eso, Mariana militaba también en la producción audiovisual. ¿Cómo era, Mariana? ¿Cómo fue la producción cinematográfica en Ecuador desde el punto de vista de la inversión? De la autoinversión, de inversión privada, la inversión del Estado. Aunque la inversión del Estado es más reciente, pero antes de entrar en lo reciente, empecemos un poco por cómo era antes. Un ratito, Marianita, tienes el micrófono. Ok. Perdón, no, otra vez. ¿Ahí? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, sí, muchas gracias la invitación. Yo estaba justo comentando que estamos ahora entre industriales, no estamos entre culturosos. O sea, el lenguaje cuando hablamos del cine desde la cultura siempre tiene digamos, otros parámetros, y cuando estamos ahora en este foro, que me agrada mucho que nos hayas invitado, que la SPOL haya tomado esta iniciativa, pues es un gusto estar escuchando otros puntos de vista sobre nuestra actividad. Bueno, como ya se ha hablado mucho sobre esto desde la década de los 80, la década de los 90, el cine ecuatoriano tuvo la característica de hacerse de alguna manera desde su propia autogestión. O sea, puedo mencionar desde producciones en las que estuve involucrada, como La Tigra, como Entre Mar y una mujer desnuda, como la primera coproducción España-Ecuador que se hizo en los 98 más o menos, donde las formas de producción que teníamos eran fundamentalmente basadas en nuestras propias recursos y en nuestra propia forma de producción. Creo que La Tigra abre el escenario, un escenario grande de producción comercial, una película que bueno, ya la superó ahora mismo, dedicada a mi ex, ya la superó a La Tigra y a qué tan lejos el número de espectadores en salas de cine. Obvio, los chicos de Chupe TV primero se preocuparon de tener 15 millones de espectadores y luego hicieron la película. En el caso nuestro, en cambio, en el caso cuando hicimos La Tigra, teníamos la gana de hacer cine ante una audiencia que no la conocíamos. Creo que las formas de producción, la iniciativa privada, como tú dices, Fede, fundamentalmente podemos decirla, es casi tan inexistente como ahora. Ya veremos de porcentajes cuando hablemos más del tiempo actual de cómo se produce una película ecuatoriana, pero las formas de producción fueron fundamentalmente autogestión, recursos propios, hipotecas propias, venta de vehículos y las maravillosas tarjetas de crédito. Endeudamientos que nos hicieron convertirnos en los propios financistas de nuestras películas. No podíamos llamar a la gente inversionistas. Creo que los inversionistas eran nuestras propias familias, porque nunca recuperaban un centavo de la inversión hecha. Entonces Y más bien, eran fundaciones. Claro, o sea, en realidad las pelis eran financiadas por nuestras familias. La peli La Tigra tuvo un gran apoyo de la familia de Camilo Luzuriaga en ese momento. Igual cuando se hizo Sensaciones en los años 90, cuando fue la peli de Viviana Cordero, ¿no? Entonces hay mucha inversión privada nuestra, fondos propios, recursos propios, mecenas propios, filántropos propios. No hay inversionistas, porque como digo, hubiera sido irresponsable llamarlos como tales, porque nunca hubieran recuperado lo que invertíamos, perdón. La década de los 90 es una década caracterizada por, yo le digo, la década cero. Cero academias, cero escuelas de cine, cero fondos privados, cero fondos públicos.
cero escuelas también de formación, cero academia, no habían las reflexiones que hay ahora sobre cómo financiar nuestras producciones. Por eso me gusta este título de esta charla, que es este puente entre nosotros, las producciones audiovisuales, y la industria y la inversión privada, los inversionistas privados. En la década de los 90 igual, una década caracterizada por el cero, pero igual siendo militantes propios de nuestras propias, redundantemente, de nuestras propias iniciativas para hacer películas, ¿no? Esta década se caracteriza mucho por seguir siendo, no ganando nuestro público, empieza a ganarse el público, pero después de La Tigra nuevamente hay un bajón con Entre Mars. Entre Mars, que también fui la productora, tiene menos espectadores que La Tigra. Sueños en la mitad del mundo, la primera peli España-Ecuador, es un fracaso absoluto. Una peli que entra con formatos de coproducción que no existían en ese momento. No teníamos ni la claridad nosotros en absoluto, los españoles un poco más, pero que se encuentra con un Estado ecuatoriano totalmente desconocedor de estos procesos, ¿no? Termina la década con Ratas, Ratones y Rateros, que ya sabemos todo lo que genera en público, y también igual una peli totalmente, casi en su mayoría, financiada por fondos propios. Y llega, obviamente, al 2006, donde empiezan a existir, y hasta ahí llego en esta primera introducción, lo que significaría los fondos ya públicos de fomento al cine. Por eso cuando siempre se dice que a partir del 2006 que se aprueba la ley de cine y que luego ya hay cine y empieza a hacerse más cine ecuatoriano, no es tan real. O sea, vamos a los años 70, vamos a los años 80, vamos a la década cero de los 90, llegamos a la de 2000 y se han producido innumerables películas bajo ese formato. A la fecha, Copae está haciendo la realización del Premio Colibrí, y en los últimos 5 años el Ecuador ha producido cerca de 70 producciones cinematográficas, como para dejarlo puesto sobre la mesa, que es un número considerable, es un número bueno, aunque en los años anteriores, con el nacimiento del cine hay también hay una gran producción cinematográfica. Entonces, el escenario ha ido cambiando, la empresa privada no logra todavía tener interés, más que interés puede tenerlo, porque somos un país de individuos, hay que decirlo. O sea, no es que la empresa privada decide apoyar porque cree en el cine nacional. La empresa privada tiene que tener estímulos también, incentivos tributarios que le permitan también ser parte del negocio, porque no hay ningún cine en el mundo que recupere, a excepción de los grandes estudios de Hollywood. Y hasta el momento, y ahora cuando lleguemos al punto SFD, podemos hablar de en qué estado está, ya obviamente la parte de incentivos para que la empresa privada, más allá de las relaciones personales que establecemos los productores, se interese en invertir en lo que es nuestro cine. Buenísimo, muchas gracias. Nicolás Smolich, presidente de la CIAE, de la Cámara de la Industria Audiovisual del Ecuador. También militante cinematográfico y publicitario, precisamente con su productora Z Digital, donde tuve el gusto de iniciarme en esta carrera. Logramos hacer algunos proyectos publicitarios enfocados en la cinematografía. Y Nicolás también de manera independiente ha trabajado como DF, y me parece director, en un par de películas. Nicolás, en el caso de las producciones locales que has manejado, ¿cómo ha sido la búsqueda de financiamiento? ¿Y cómo ha sido también el poder realizar una película con recursos limitados dentro de nuestro sector? Fue en Guayaquil, me parece, ¿no? Que se realizó Medardo. Así es. Bueno, antes que nada, buenos días con todos. Un placer estar acá en este conversatorio tan importante. Como presidente de la Cámara de la Industria Audiovisual, debo decir lo siguiente. Primero, por fin el audiovisual ha sido reconocido como una industria, que es lo que viene siendo desde hace algún tiempo, pero en el Ecuador recién hace un par de años se la reconoció como tal, como industria. Y como industria es lo que tenemos que fortalecer, proteger y educar, que son los tres pilares de la Cámara de la Industria Audiovisual, ¿no? Obviamente, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que se ha dicho. Mariana tiene la figura muy clara, todos tenemos la figura muy clara.
producir en el Ecuador sin fondos todos lo hemos vivido, una odisea. Uno trata de hacer lo mejor que puede, optimiza recursos trabajando 18 horas al día, en situaciones realmente caóticas, ¿no? Debemos tener claro que antes de la ley de cine y después de la ley de cine son dos momentos diferentes. Producir cosas locales para el mercado local es muy pequeño. Somos 16 millones de habitantes, de los cuales, o 17 tal vez ahora, de los cuales no todos tienen ni la cultura ni el interés de ver producciones audiovisuales. Y ahorita que estoy hablando de producciones audiovisuales, quisiera poner en la mesa también de que la radio, a la cual la hemos dejado afuera, ahora también es audiovisual. ¿Cuántas radios hay en el país que, además de ser radios, tienen su página web, su sitio de audiovisuales? También vienen a ser audiovisuales. Entonces no nos olvidemos de eso, por eso lo pongo ahorita en la mesa. Seguir adelante pensando en que el gobierno nos va a apoyar, me parece una locura. El gobierno está más quebrado que todos nosotros juntos. Tiene otras prioridades, la plata que entra se desaparece mágicamente. Entonces no podemos seguir pensando en que el gobierno nos va a apoyar como industria. Pienso que nosotros mismos tenemos que gestar nuestras propias relaciones y nuestros propios financiamientos. Por eso este conversatorio es tan importante, ¿no? La industria como tal, en general, lo que debe hacer es, como bien dijo Mariana, recibir algún tipo de incentivo para poder apoyar a la parte cultural. En la parte cultural, si nosotros nos concentramos en temas nacionales, vamos a tener mercado nacional. Si nosotros nos concentramos en temas nacionales con un proyecto internacional, nuestro mercado va a crecer, ¿no? Como todos dijeron antes, hay nuevos medios, este medio del Zoom, las páginas web, toda esta parte digital en la que estamos viviendo, hace que nuestro mercado sea mucho más grande, ¿no? Y entonces, hay varios aspectos que hay que revisar. Y yo sé que lo que me has preguntado, Federico, es otra cosa, pero eso ya es historia, eso ya es pasado. Yo creo que tenemos que enfocarnos un poco más. Ok, fue muy lindo el pasado, nos sacamos la madre trabajando, hicimos magia con $10.000 hicimos un corto, con $20.000 hicimos un mini corto, un mini largo, etc. Sí, bacán, y todo eso nos ha enseñado a todos que somos capaces, que tenemos la capacidad tanto técnica, tanto cultural, tanto guionística, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es un poco más enfocarnos hacia dónde vamos, qué necesitamos. Y en ese sentido Mariana dijo una gran verdad, ¿no? Al sector privado hay que incentivar. Hay que incentivarlo a que apoye la cultura en todo sentido, teatro, cine, televisión, radio, etcétera, etcétera, porque la cultura es todo, no es solo un rubro. Entonces, en ese sentido, yo creo que debemos ir al gobierno no a pedirle apoyo, porque no nos lo va a dar, y además ya está fusionando diferentes instituciones para ahorrar plata. Sabemos que la plata no está y tiene otras prioridades, sino ir con respuestas concretas, o con propuestas concretas, perdón. Como por ejemplo, decirles, ok, si la industria privada invierte en una gestión cultural, sea la que sea, un porcentaje de esa inversión se deduce de impuestos. Por decirles algo así rápidamente, ¿no? Una propuesta rápida. Cosas concretas. O sea, no podemos estar pensando en que nos va a caer del cielo, que ellos nos van a apoyar. Nosotros somos una industria como tal, entonces tenemos que generar nuestros propios patrones, nuestras propias propuestas. Y el sector privado industrial es un gran ente que nos puede apoyar, pero con incentivos, como bien dijo Mariana, ¿no? Buenísimo. Entonces, dicho esto, ahí lo dejo por ahora. Buenísimo, perfecto.
Después de hacer esta transición por el sector cinematográfico, hablemos un poco de los nuevos medios. Hablemos un poco de las plataformas digitales y hablemos un poco de la revolución del Internet desde el 2000, bueno, desde el 90, cuando empezamos a tener con el módem, ese ruidito bien tedioso, después pasar por cable y todo lo demás, pero la evolución que ha tenido la tecnología digital en Internet ha venido acompañada de cambios de comportamiento del individuo, del usuario, del consumidor, de quien está precisamente adquiriendo y absorbiendo la información. Pero ¿qué pasa desde la inversión? En un inicio, cuando empezó el Internet, muchos medios desconfiaban de estas opciones, desconfiaban del Internet, desconfiaban del alcance que podía tener. Todavía algunos medios lo hacen, pero ¿en qué nos está convirtiendo o hacia dónde nos está pasando? ¿Se puede ver producción audiovisual de calidad? ¿Se puede ver contenidos creativos? ¿Y cómo ha sido la inversión para la producción y el desarrollo de estos contenidos? Paola, por favor, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, sí, el arribo de los nuevos medios, que no es nuevo, que ha sido progresivo, sí, sobre todo para mostrar el audiovisual, sí ha dado o ha permitido que, digamos que mejores producciones que las que podemos ver en televisión local se puedan ver también aquí, y que podamos además tener podemos verlos en estreno, ¿no? Que no tengamos que esperar meses para poderlos ver, o a veces años, para poder ver estas producciones, ¿no? Entonces tenemos ejemplos claros, ¿no? No nos vayamos tan lejos, quedémonos acá. Hay un documental que se hizo, que fue Segundo Round, que ese se agregó en diferentes medios, ¿no? Se hizo una exposición fotográfica, luego se hicieron otras cosas más, se hacían conversatorios, se reunían en determinadas plataformas digitales para hacer interacciones con el público. Entonces, ese documental, que es local, logró ser transmedia, ¿no? Y todavía está hablándose de ese documental, ¿no? Entonces, por ahí tenemos un ejemplo local. También tenemos, bueno, si queremos irnos afuera, podemos ver que Games of Thrones, por ejemplo, nosotros podíamos decidir si veíamos eso en el canal de la televisión pagada de TV Cable o si lo veíamos en línea, por ejemplo. Ahora, muchos decidimos verlo en televisión pagada, ¿por qué? Porque también hay un problema con los servidores, ¿no? Cuando era el estreno del capítulo, se caía el servidor de HBO y no lo podíamos ver en el momento del estreno, lo podíamos ver después. Pero habrá quien prefiera verlo en ese momento, ¿no? Entonces, hay muchos canales, si se quiere canales, o televisores internacionales que están en línea y que nos permiten acceder a mejores producciones, ¿no? Mejores producciones que las que nos ofrece la televisión abierta, ¿no? Y usted nombró hace poco lo del Olor de las Margaritas, que también es una producción muy buena de la televisión gallega, entonces es otro tipo de relatos a los que ahora podemos acceder. Se habló en algún momento de Mijares Entenados, y que todos nos reímos al final con eso en los 90, ¿no? También nos reíamos con Vivos. Pero ahí hay que tener en cuenta algo. El ser humano intrínsecamente le da sentido a lo que ve, o sea, interpreta lo que ve. Lo que pasa es que la interpretación va a ser distinta en el transcurso de nuestras vidas, porque a eso va a aportar o va a tributar esa interpretación nuestro entorno sociohistórico, por ejemplo. Entonces, nuestro entorno sociohistórico es diferente ahora al que teníamos en los 90, por ejemplo. Entonces, ahora mismo nosotros podríamos decir que en Mijares Entenados, por ejemplo, que hay discriminación por clase social, discriminación racial y otros tipos de discriminaciones más, ¿no? Pero es porque el entorno, nuestro entorno sociocultural, nos permite tener acceso a este tipo de conceptos, y nos permite ser más analíticos frente a ese producto. Es por eso tal vez que Mijares Entenados es visto de otra forma ahora, y no es visto con la misma, digamos que, el mismo cariño que le teníamos en los 90, ¿no? Inocencia, lo que era inocencia. Sí, era candidez, porque nosotros ahora somos más críticos, ahora sale un grupo, un movimiento social en defensa del pueblo afro y puede tumbar esta producción, ¿no? Ahora mismo, si la tuviéramos ahora como estreno, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con estos sketches de la Melo y la Michi, ¿no? Que salieron grupos de internautas a protestar
pero porque viven en otro entorno sociocultural, ¿no? O sea, en este actual, ¿no? Porque esos mismos personajes no salieron ayer, ni hace un mes, ni hace 6 meses. Tienen años en televisión, tienen años en tablas. Entonces, la interpretación va a ser distinta, porque además la interacción del público es distinta. Antes esperábamos a ver si se nos publicaba la carta, nuestra queja, que mandábamos la carta al periódico en cartas al director. Era una columna que tenían todos los periódicos. Ahora no tenemos que esperar o a ver si nos aceptan esa carta, porque a lo mejor el medio nunca la sacaba esa carta. Ahora basta con tuitear y generar un hashtag y eso se difunde. Entonces comienza esta protesta que le dicen ahora tuitazo, y comienza entonces a moverse esa opinión pública en redes sociales, ¿no? Que a veces es válida y a veces no, a veces carece también de fundamentos, ¿no? Entonces, por ahí los nuevos medios han jugado un papel crucial, sí para que el usuario pueda acceder a producciones distintas, pero también para que pueda interactuar con esas producciones de manera distinta, ¿no? Porque ahí viene también esta apropiación este prosumidor, ¿no? Que se apropia de lo que ve en la serie y comienza a generar su propio contenido, que si el congreso de los fanáticos de Game of Thrones o de Harry Potter, o estos dibujos que son, yo qué sé, de los fanáticos y de repente los exponen en plataformas digitales. Entonces viene otra interacción, ¿no? Una interacción que además sí se visualiza en cuanto a los contenidos audiovisuales, sí, pero también si se quiere con el arte, ¿no? Tenemos un colectivo que es Violenta en Guayaquil, que a partir de la pandemia hace sus exposiciones y sus conversatorios con diferentes artistas locales en Instagram. Entonces, eso ha venido a revolucionar todo, ¿no? La pandemia como que ya estábamos ahí, pero que terminó de empujar un grupo que todavía no estaba, que estaba fuera de estos nuevos medios. Entonces, termina de llevarlos a los nuevos medios. Entonces, por ahí me da la impresión a mí de que en el campo cinematográfico local sí existe una interacción en los nuevos medios, pero podría ser aún más evidente, ¿no? Por ejemplo, en Netflix, ahora, como han entendido este concepto de transmedia, sí es verdad que tienen las series y que tienen contenidos en nuevos medios además, ¿no? Además de Netflix. Pero ahora han decidido, por ejemplo, unirse con Planeta para hacer el libro de cada una de las series, el libro de La Casa de Papel, el libro de la otra serie, entonces ya completan ese ciclo transmedia, ¿no? No. Por ahí creo que podríamos explotarlo, porque además que en el país hay buenas plumas, no buenos escritores, ¿no? Ahora tú mencionabas algo muy interesante, decías que nos enfrentamos ya no con un consumidor ni con un productor, nos enfrentamos con un prosumidor, una persona, claro, un individuo que mezcla precisamente estos dos conceptos y consume contenidos, pero al mismo tiempo los produce tanto para él como para la comunidad que lo circunda. Eso a raíz de que ellos se han vuelto críticos, me imagino, ¿no? Se han vuelto críticos con la información que reciben de la televisión o de los medios tradicionales. Sí, críticos, y también es porque, como hablaba en el conversatorio de ayer en la noche, que no necesitan, o en el de Omar, que no necesitan tener el gran equipo para poder hacer una producción audiovisual. Aunque claro, ese gran equipo es importante y pesa en una producción. Pero una persona que, digamos que un estudiante de producción, un estudiante de comunicación, que tiene unos conocimientos, digamos que medianos de lo que corresponde a una producción audiovisual, porque la experiencia los va a terminar de pulir en esto, pero podría aventurarse ya a hacer un audiovisual y colocarlo en línea. Obviamente no va a tener la misma calidad técnica, ni todo lo que implica una producción de expertos en esta área, pero digamos que ya lo puede poner, antes ni siquiera eso lo podía hacer. Y una consulta, ¿tú crees que los medios actuales se han dado cuenta de este cambio? ¿Están haciendo algo por adaptarse? Perdón. Está ansioso, Firulai. Mi pequeño perro. No, yo creo que ellos, el problema de los medios locales es que hay quienes están al frente, no se han dado cuenta del cambio o no sé si se dieron cuenta y no están convencidos de invertir en estos nuevos, en lo que necesitan, ¿no? Para poder trasladar sus producciones a los nuevos medios. Yo creo que ellos siguen confiando en ese viejo negocio, que yo creo que aquí todos nos hemos dado cuenta que no está funcionando como antes. O sea, en este viejo negocio de producir algo de un contenido muy menor, que a lo mejor aloja muchos estereotipos, y que a lo mejor dirán ellos, bueno, sí, es que
como nos ven estas clases media, baja, ¿para qué vamos a producir algo con más contenido si esto es lo que vende? Dirán, alguna vez yo escuchaba y decían, en alguno de los medios que yo trabajaba, bueno, pues para que el noticiero venda, tenemos que abrir con muertos, decían. Porque en Guayaquil hay muertos todos los días, pues no. Entonces yo cubría Crónica Roja, entonces me decían, unos compañeros de cobertura me decían, es que tal medio ahora vende más porque llegó tal persona a dirigirlo, entonces él abre con muertos, y eso no se podía ver antes en ese canal. Entonces, sí hay una concepción que, y eso fue hace, ¿qué será? En el 2007 tal vez, y esa percepción todavía está vigente, y pareciera que no, que vamos mejorando, ¿no? Pero hay quienes se han quedado todavía detenidos en el tiempo, ¿no? Y está esa percepción de que esos contenidos plagados de estereotipos, de lugares comunes, tienen viabilidad todavía en las audiencias. Lo que pasa, y creo que ya está pasando, que están llegando a un segmento muy reducido, y es probable que ese segmento se reduzca aún más. Por eso es que tienen ya problemas de liquidez, ¿no? Perfecto. Vamos a abrir un pequeño espacio. Con esto hemos terminado el primer bloque, se podría decir. El segundo va a ser más cortito, no se preocupen. Pero era necesario ver este panorama amplio de la producción audiovisual desde sus diferentes esferas para comprender cómo ha sido el trabajo de la realización, de la producción, de la gestión como tal, y cómo ha tenido que sortear dificultades, principalmente económicas, porque al momento de hablar de producción de cine hablamos de gastos. Por eso también forma parte de este sector, de alguna manera, industrial, ¿no? Por ese lado. Obviamente lo industrial incluye e involucra muchas otras aristas. Vamos a darnos un pequeño espacio para leer los mensajes de la gente a través de Facebook, donde nos pueden seguir, @spolcultural. También nos pueden seguir en www.festivales.espol.edu.es/vistaprevia/online. Es la pestaña directa donde van a poder encontrar esta conversación y también archivos de las microclases que hemos tenido. Fabricio Zúñiga nos dice, en contexto nacional, creo que el gobierno debe promover y expandir las posibilidades para los productores audiovisuales. Asimismo, los productores debemos conocer totalmente los lineamientos de la industria actual para poder usarlos a nuestro favor. Un dar y dar. Muy bien, Fabricio. Nos dice Dixon León, las autoridades de otros países presumen y publicitan como madre orgullosa de sus hijos el contenido de sus producciones. La industria necesita un estímulo exponencial, constante y evitar el desinterés. Eso me recuerda un poco a la frase de Anton Ego, el crítico de Ratatouille, que dice, las cosas nuevas necesitan amigos. Señores, Paulina Arnes Urgeles. Este es el tipo de conversaciones que necesitábamos tener para darle movimiento a las producciones ecuatorianas. Gracias. Gracias a ti, Paulina. Serwin Elias Suazo Bajaña. La sociedad de hoy en día está en un proceso de adaptación en todo ámbito, y esto incluye el arte. Entre paréntesis, Alemania ha declarado el arte, la cultura, como uno de los pilares fundamentales de su sociedad y que ha estado respaldando y protegiendo durante este periodo pandémico. Incluye el arte, donde la persona que ahora está detrás de una pantalla tiene un criterio marcado y formado, a diferencia de lo que sucedía hace años atrás. Abrimos ahorita el espacio. Hemos escuchado, por un lado, la situación del audiovisual, del ser audiovisual y del audiovisualista. Abramos ahorita los micrófonos para poder escuchar a los representantes de las cámaras, de las pequeñas, medianas, grandes y macrograndes empresas, industrias y comercios, que son representantes, de alguna manera, de esos sectores que bien saben aportar a los diferentes incentivos o a las diferentes actividades culturales para poder comprender desde ellos cómo es esta relación, cómo es este diálogo y cuál es la percepción que se tiene desde la industria, desde la empresa, referente al audiovisual. En ese sentido, quiero darle la palabra a Juan Carlos Díaz Granados, que es representante, perdón, discúlpenme, se me fue aquí,
que es director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Mi estimado caballero, bienvenido. ¿Cuál es la percepción que tiene la industria o la Cámara de respecto y referente a la producción audiovisual ecuatoriana? Buenos días, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí, haber podido compartir y escuchar todo lo que opinan. Yo también de la cultura. Dentro de la Cámara de Comercio de Guayaquil tenemos un equipo de comunicación muy potente, que tiene incluso un set en el cual hacemos todas las producciones. Y adicionalmente también escribimos muchas cosas, y en mi caso pues, soy articulista ocasional de varios medios y de algunas cosas de contenido de la Cámara de Comercio de Guayaquil, así que estoy un poco inmerso y vengo de una familia que ha estado inmersa mucho en este mundo de la cultura. Ahora, uno tiene que preguntarse ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, Julio Jaramillo necesitó un mecenas. Yo creo que no. Creo que el producto de Julio Jaramillo ha sido tan potente a lo largo del tiempo que no lo necesitó. Era un producto con una calidad importante. Creemos también que en este momento, según Kantar, que es una encuestadora, todo se está yendo hacia YouTube, todo se está yendo hacia los medios digitales. Estamos en un conversatorio virtual, cual agradezco esta oportunidad nuevamente de estar con un tan interesante panel y haber podido escuchar todas estas opiniones importantes. Y el mundo está globalizado. Entonces, uno debe, como cámara, las producciones que nosotros hacemos, escuchamos lo que la gente dice. Entonces, existen dos opciones. Yo hago esto de aquí, que es lo que yo quiero hacer, o hago esto que a la gente le va a llegar. Y a nosotros muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y quién es el mago? ¿Cómo te conectas tanto con las palabras? Por ejemplo, la paquetaza, por ejemplo, me quedé sin oxígeno, por ejemplo, mi trabajo para mis hijos, que son campañas de estudio en otros lugares de la región. Mi trabajo para mis hijos, pero ese proyecto de ley que era confiscatorio en cuanto a la ley de herencia, que tenía un 75% de impuestos para que nuestros sucesores hereden a todo nivel, o la ley de transferencia de bienes inmobiliarios en la ley que regulaba todos esos aspectos. Bueno, todas estas frases vienen de nuestros socios. Nosotros nos reunimos con los socios, georreferenciamos la ciudad y hacemos una vez a la semana una reunión, a veces en la vereda, en la calle, va el presidente Pablo Rosemena, van algunos funcionarios, y escuchamos. Y para que ustedes, esto es interesante en este caso de estudio, había en lo de la ley de herencia una señora, ¿no? Que estaba ahí esquinada, y la señora se la veía un lenguaje corporal así, ¿no? Y todo el mundo hablaba y daba sus opiniones, y eso Pablo le dice a la señora pues, al final, que no hablaba, estaba así esquinada, le dice, ¿y usted qué opina, señora? Yo opino que estos señores del gobierno son unos tales por cuales y que nosotros hemos pagado impuestos toda la vida para tener lo que tenemos y por lo tanto, y todos aquí trabajamos para nuestros hijos. Mi trabajo es para mis hijos. Es para lo que todos trabajamos. Ese es el común denominador de los que estamos aquí, de los que trabajan en el sector público. Al final, es un empaque que dice no más impuestos, que es lo que siempre, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Guayaquil ha dicho durante 131 años, que lleva reinventándose la Cámara de Comercio, que debe ser una institución muy solemne y que mucha gente nos ha reclamado por eso de ahí, que nosotros no creemos en eso porque han cambiado los tiempos. Y esa frase, por ejemplo, la usamos, mi trabajo es para mis hijos, y sacó a 350.000 personas a la calle.
y no se pasó esa ley, y eso la gente se conecta porque usamos las mismas palabras que usan las personas que conversan con nosotros. Eso no nos lo dice una agencia de publicidad. Todos esos impactos han sido así. Entonces ahí tenemos un baratillo, tenemos mi trabajo permisivos, la paquetaza, y todo eso ha permitido que se vayan eliminando trabas al libre comercio en el cual nosotros creemos. Nosotros creemos que debemos competir con buenos productos. Les voy a confesar que dentro de los negocios que yo he hecho, yo fui dueño de un bar. Y esto fue hace unos 20 años, no sé, cuando salí el perreo, ¿no? Y ese bar era para personas de más de 25 años, creo. Entonces ese era el requisito, tú tienes que tener más de 25 años y no había perreo, o sea, era otro tipo de música, con comida, pero siempre nos pedían perreo. Entonces nosotros dijimos, bueno, como esto es lo que el cliente quiere, entonces la que pide, porque normalmente era una mujer, que se tiene que parar en la barra y bailar. Y solamente vamos a poner una canción de perreo. Y esa era la condición y lo hacían. Y la gente empezó a ir solo por ese minuto de canción, y después el resto del tiempo era como nosotros habíamos pensado. Entonces es lo que la gente quiere, en un mundo en el que estamos interconectados, tan interconectados que tenemos una pandemia global de la cual estamos enterados minuto a minuto. Interconectados por los acuerdos de libre comercio y interconectados por muchos intereses. O sea, nosotros no podemos abstraernos de lo que quiere el mundo, y que el mundo está en YouTube, y de que el mundo está digitalizado, y que algunas producciones cinematográficas se han hecho con el teléfono, que completamente, mejor que yo. No podemos abstraernos que tenemos que mejorar en lo que hacemos. La Cámara de Comercio de Guayaquil, por ejemplo, estaba impulsando mucho todo lo digital. Fuimos los que trajimos el Cyber Monday, y acabamos de hacer un Cyber Monday impulsando las ventas, y pusimos algo en comercio, donde hay más de 1.600 negocios en todo el Ecuador vendiendo, como consecuencia que no se podía vender. Y temas transversales como los que comentó Mariana, ¿no?, que son importantes. Estamos en una situación muy difícil. En las proyecciones, yo trato de ser optimista, pero también cuando uno quiere bajar de peso, tiene que poner un indicador y decir, bueno, estoy pesando tanto y quiero llegar a tanto. Bueno, los indicadores en este momento del Banco Central, por ejemplo, dicen que la economía ecuatoriana va a decrecer entre 7.3% y 9.6% del 2020. Para que nos pongamos en perspectiva, en 1999, esa crisis hizo que la economía decreciera 4.7%. Es decir, esta va a ser más fuerte. Y en este momento hay 200.000 empleos menos adecuados, y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, estima que se van a perder 500.000 de empleos. Una proyección conservadora. Esa es la situación de los negocios. Por eso es que lo que decía Mariana es transversal, porque el otro día recibí a una persona de la Cancillería que decía que venían aviones todas las semanas con migrantes que habían sido devueltos en Estados Unidos porque no tenían papeles. Me he reunido con personas que impulsan la igualdad de género, que son cosas que están cambiando en este mundo. Todas las organizaciones están en debate, los medios de comunicación, las religiones, el matrimonio, el turismo. Ahora podemos producir con una impresora 3D en nuestra casa, lo cual va a cambiar el comercio. Todo está cambiando. Entonces, tenemos que adecuarnos a eso con soluciones transversales, como por ejemplo, tenemos que pedir todos que bajen los impuestos. Porque el costo de producción, que al final no lo han dicho, pero es el costo de producción, es muy elevado en el Ecuador. Entonces, si mañana pusieran, ahora están pidiendo salvaguardias para la cerámica plana, pero ya después van a decir salvaguardias para todos los demás productos. Dentro de eso pudiera estar bienes de capital, como por ejemplo lo que ustedes usan para importar, para producir aquí. Eso nos va a dejar una situación de desventaja competitiva, por ejemplo, con
los demás países de la región, sin irnos muy lejos. Entonces, si tenemos aranceles más altos que el promedio de la región, si nos quieren poner salvaguardias, si cuando todos los países del mundo, en una situación en la que ha sido tan trágica, han inyectado los gobiernos dinero en la economía, este gobierno se ha dedicado a decirnos, no, de todas las formas posibles, no les ha salido todavía, pero de todas las formas posibles, cómo meternos la mano al bolsillo, a través de diferentes nombres, contribuciones a los trabajadores y a los empleadores es un nombre marquetero de más impuestos. Salvaguardias, salvaguardias y consume lo nuestro, porque así lo venden, porque es maravilloso como lo venden. Es un sinónimo de más impuestos. O sea, los productos que nosotros vamos a comprar van a tener menor variedad y van a tener además mayor precio. Si quieres construir una casa te va a costar más y no vas a tener mucho de dónde elegir. Perfecto, mi estimado. Es que todas estas cosas son transversales y todas estas cosas yo creo que debemos trabajarlas en conjunto, y mencionaba a los migrantes, porque eso, la flexibilidad laboral, bajar, eliminar impuestos, son soluciones transversales. Si quieres emplear a una persona, a uno de los 5 millones de personas que no tienen trabajo en este momento, dale más flexibilidad laboral a la gente, dale oportunidad a la gente. Lo que están restando son oportunidades a la gente, y no solo lo que hemos mencionado, sino a lo que hemos conversado hoy. Buenísimo, mi estimado, muchísimas gracias. Marcelo Larrea, mi estimado, usted como director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, ¿cómo ha visto la inversión de precisamente estos sectores de la producción frente a la producción audiovisual cinematográfica, frente al cine? Retomando algunos casos, por ejemplo, la Suquillo Express tuvo una presencia de marca muy, muy tenaz, de Nestlé, de Jugos Deli, hablando un poco de Prometeo Deportado, de Fernando Mieles, tuvo una participación del grupo Chernisky, considerable, pero ¿cómo ha sido en el contexto un poco más amplio de la inversión del sector privado, desde su lugar? Estimado Marcelo. Federico, Marcelo se retiró hace un rato. Vea eso. Ok, listo. Entonces, permítame, mi estimada María Cristina Vera, hacerle esa misma pregunta. María Cristina Vera es directora ejecutiva de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, CAPIC. Hola Federico, buenos días con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, justamente, bueno, de lo que he escuchado, he hecho algunas anotaciones muy importantes, lo que mencionaba Mariana, lo que mencionaba Nicolás respecto al tema de inversión, de incentivos. El tema de la inversión local depende mucho de lo principal. Nuestro tejido empresarial está compuesto por micros y pequeñas empresas. El 90% de todas las empresas que están alrededor de 900.000 empresas en Ecuador, el 90% corresponde a micro y pequeña. Para estas micro y pequeñas, como su nombre bien lo indica, poder invertir en una producción es complicado. Entonces, una de las soluciones podría ser, sí, presentar paquetes a nivel más hacia volumen. Paola mencionó Siguiente Round. Con Siguiente Round nosotros trabajamos hace 2 años cuando salió la producción y se enfocó el apoyo a Siguiente Round en la línea de responsabilidad social empresarial. De esta forma, tan sea micro, sea pequeña, sea mediana o sea grande, pudo relacionarse, pudo hacer un pequeño aporte, ya sea para su presentación en salas de cine, ya sea para presentación dentro de sus propias oficinas, y como gremio lo que pudimos hacer es difundir esta iniciativa entre nuestros socios, hacerlo un poco más asequible a ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa al hacer esta producción? Como mencionaba Mariana, ellos son sus propios inversores porque no saben si van a poder recuperar esta inversión. Entonces, pedirle a una industria o pedirle a una micro pequeña que te apoye es difícil, y si le pides una más grande,
debes tener el conocido, el lobby, la persona que te una para que te puedan atender, para que te puedan, para que te den un poco de espacio. Como gremio, como cámara, lo que nosotros tratamos siempre es de abrirnos, abrir las propuestas a nuestros socios. Se hizo con siguiente round, se hace con las personas que nos traen propuestas de todos los tipos. Y fue bastante interesante porque era nuestra primera experiencia en la línea de un documental, apoyarlo localmente, ¿verdad? O sea, que las empresas lo conozcan, que las empresas puedan acceder a él. Y fue bastante interesante esa dinámica. Nos quedó una buena experiencia. Hubiéramos querido poder desarrollar muchísimo más, pero lo que sí marcamos es que, y siempre decimos, es tenemos que estar conscientes que nuestro tejido empresarial se compone en todo, el 90% en micro y pequeños. Entonces, la idea es que la industria audiovisual también vea esto y marque esa necesidad para poder trabajar con estas industrias, sea micro, sea pequeña, adaptándose a estos temas. Mucho más aún que estamos en esta pandemia que es a nivel mundial, que es un tema que no solo afecta a Ecuador, sino a todos los países, y que obviamente pues, nos va a traer un tema, un atraso económico y del cual vamos a tener que, como todos decimos, tenemos que sumar, poner el hombro y tratar de apoyarnos y seguir adelante, y que es lo que nosotros trabajamos. O sea, nuestra visión como cámara es sumemos, apoyemos y entre todos realmente poder salir adelante. Y eso justamente es nuestro mensaje a la industria audiovisual. Cámara tiene las puertas abiertas para poder trabajar con ustedes, para poder escuchar propuestas y poder ver cómo podemos ir más allá, cómo podemos apoyar estas producciones locales, cómo podemos hacer un acercamiento con la empresa privada, poder darles oídos y presentación. Buenísimo. Federico. Muchísimas gracias. Mi estimado Juan Carlos, le quería consultar, en ese sentido, la Cámara de Comercio tiene, bueno, no digamos incentivos, pero tiene estas iniciativas también para poder fomentar o para poder ayudar con la distribución, sea de información o búsqueda de auspicios para producciones audiovisuales. ¿Qué dinámicas aplican ustedes o tienen ustedes en ese sentido? Por favor. Sí, ahora sí, que tenía apagado el micrófono. No se preocupe, gracias. Sí, la Cámara de Comercio de Guayaquil está más o menos en la misma situación que lo que comentaba María Cristina. Nosotros somos un gremio que representa a 10.000 socios, tiene 131 años de antigüedad. De esos 10.000 socios, al contrario de lo que la mayoría de personas piensan, el 80% son micro, pequeñas y medianas empresas. Solamente el saldo, 20%, son empresas grandes. Entonces, básicamente, yo hacía un planteamiento de lo que ocurre en este momento en el Ecuador, de a qué nos estamos enfrentando económicamente y qué es lo que nuestros socios nos están diciendo. Nuestros socios, muchos han quebrado y no van a llegar a la luz verde, o sea, no van a llegar a la línea. Por eso era nuestra insistencia de comenzar lo más pronto posible. Y por eso es que yo menciono que es fundamental que todos nos reinventemos para poder salir adelante con productos nuevos. Eso es lo que está haciendo la Cámara de Comercio de Guayaquil y sugiero que hagamos todos los sectores y reunamos fuerzas para pedir cosas que sean transversales, como por ejemplo deducción de impuestos para ayudar a la cultura de productos que sean muy vendibles en este momento. Porque la opinión es que si vamos a tratar de vender cosas que nos gustan, pero que son muy etéreas, tal vez no lo vamos a poder hacer. Es decir, una de las consultas que yo
le hago muchas veces a las personas es, ¿estamos dignamente representados en la Asamblea Nacional o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, estamos dignamente representados. Entonces, si esas son las circunstancias, tenemos que obviamente empezar a virar el barco hacia otro lado, pero ese es un barco que se demora en virar. Entonces tenemos que pedir cosas transversales, tenemos que pedir mayor flexibilidad laboral, tenemos que pedir que nos bajen los impuestos de los aranceles, que no nos pongan más impuestos. Entendemos que el gobierno no puede inyectar más dinero por haber motivo. Muy bien, pero alguien me decía, pero el gobierno sí puede, por ejemplo, en las tiendas, bajar el ICI para que haya más circulación de capital. De los productos que vende la tienda de la China. Claro. Sí te puede ayudar a ti con los impuestos también en tu área. Entonces, ya, no me des impuestos, no me des plata, pero no me quites plata y baja los impuestos. Por esos caminos que son un poco más de fondo y no son a corto plazo, tal vez deberíamos irnos todos. Perfecto, mi estimado. Terminamos ahorita este segundo bloque de intervención. Vamos a entrar al tercer y último bloque, donde ya entraremos un poco en las conclusiones y también hablar desde el aspecto de la economía naranja, de las industrias creativas. Precisamente nos enfrentamos en que, bueno, antes de eso, vamos a leer un par de mensajes de las personas, de nuestros espectadores. Saúl Vilema Lazo. Siendo la idiosincrasia un factor importante en la participación del pueblo, a la promoción de lo nacional y en general al arte, creo que podemos influir mucho en la sociedad como jóvenes al compartir y utilizar las redes sociales para cambiar esta realidad. Si se da un énfasis en promover esto desde las instituciones educativas, creo que podría haber un cambio. Joel Laiza, gracias por hablar de estos temas. Debemos darle el debido espacio y respeto a nuestras producciones ecuatorianas y promoverlas a nivel nacional. Me atrevería a decir, internacional. También nos comenta Cristel Michel, ¿quién diría que estos temas no son tocados siempre, pero son muy necesarios dentro del aprendizaje de los estudiantes? De hecho, es muy importante que los estudiantes también puedan generar este tipo de dinámicas y participar en las mismas. Hay que generar un pensamiento crítico. Hugo Chiriboga, los eventos culturales representan lo mejor del país. Espero que se siga fomentando la realización de producción nacional. Nos comenta también Janina Enrique. Es verdad que cuando uno recién se gradúa de una de las carreras afines a la producción, no se sale con altos conocimientos, sino son conocimientos medios que van a ir creciendo con la experiencia que se tenga. Debido a que la producción nacional debe de ir a la par con la producción internacional para que el país progrese, ayudaría a que las producciones ecuatorianas se puedan vender de manera internacional. Álvaro del Pozo, en un mundo ideal, la producción cinematográfica podría ser autofinanciada con producción local comercial, viendo que el mercado de producción comercial está en picada en competencia por el más barato, en especial entre productoras pequeñas y medianas. ¿Cómo se podría motivar a la industria a valorar mejor la producción audiovisual? Muy buena pregunta. Ya vamos a entrar a eso porque eso es uno de los temas del último bloque. Venimos hablando de lo difícil que es producir, de lo difícil que es gestionar, autogestionarse, y también de esa suerte de desconfianza que hay al momento de invertir en la producción audiovisual. Y que, ojo, es una desconfianza sana, que por idiosincrasia, por cultura, vemos y entendemos que la producción audiovisual nacional le falta complementarse, le falta abarcar un poco más temas y discursos mucho más globales, más nacionales, pero también estamos hablando de que la producción no necesariamente tiene que demandar un alto costo de inversión. Estamos hablando de un poco de los contenidos, de la creatividad que se tiene que implementar para construir una historia. Hoy en día, y debido a la situación pandémica en la que nos encontramos, el COVID de alguna manera es como que vino a presionar, vino a aplastar ese botoncito de rush. Vamos muchachos, ahorita los quiero ver. Y es, creo, en estos tiempos en donde más se ha puesto en práctica el aspecto creativo de los contenidos. En ese sentido, Gabriela Montalvo, mi estimada, es... perdón, perdí el hilo, ya. Economista de larga trayectoria también,
y especializada en economías naranjas, en industrias creativas. ¿Cómo ves el desempeño del audiovisual en estos tiempos pandémicos, actualmente, desde las industrias creativas? Bueno, muchas gracias, Federico. Un saludo para ti, para todas las personas que nos acompañan también en este panel. Es un gusto compartir también con todos ustedes. Bueno, decirte que he escuchado con mucha atención la intervención de cada una de las personas y siempre me queda flotando como esta separación que se plantea, ¿no? Entre la parte económica. Mi estimada, justo cuando se estaba poniendo feeling, caramba, la final. Gabriela, mi estimada, ¿se encuentra ahí? Creo que tenemos unos pequeños problemas de conexión. Ya, Gabriela. Ahí está. Mi estimada, no sé si se le cortó ¿me un poco la señal. escuchaste? ¿Me escucharon? No, disculpe, se le cortó la señal. No, desde el inicio no logramos escucharla. Por favor. Bueno, nada, les di los buenos días a todos ustedes, y nada, les contaba que he escuchado con mucha atención sus intervenciones y que siento que todavía estamos en un punto en el que marcamos una innecesaria y, desde mi juicio, perjudicial división entre la dimensión económica e industrial que tiene la producción audiovisual y la dimensión cultural y simbólica que tiene esta misma producción, ¿no? Y eso viene de un sesgo muy marcado que tiene que ver con cómo los estudios culturales consideraron a las industrias culturales, que siempre las miraron con recelo. Entonces se pensaba que la reproductibilidad técnica iba a terminar con el aura del arte y un poco más, que iba a impedir que esta dimensión estética se manifieste libremente, digamos, por esta capacidad de reproducción masiva. Y esa idea me parece que convenientemente para algunos intereses y perjudicialmente para países como el nuestro se ha instalado en la mentalidad de los mismos artistas, de los mismos productores, y se ha establecido una división, una escisión, casi como si fuera antítesis, hablar de industria que hablar de arte y de producción simbólica, cuando son parte de la misma, es decir, no se pueden separar. En la producción audiovisual están presentes esas dos dimensiones sí o sí. Y los países en los que se ha desarrollado la industria audiovisual le han dado muchísima importancia a la dimensión simbólica, a la dimensión identitaria, a la dimensión cultural de esta producción, y en los países en los que la producción independiente ha sido fuerte e importante también, tampoco se ha desconocido la importancia fundamental de la dimensión económica y de hacer también una industria del audiovisual. Y me parece que eso es lo que en el Ecuador está impidiendo que en este mismo foro hablemos de inversión. Entonces, ahora mismo estoy escuchando, por ejemplo, hablar de apoyo a la producción audiovisual, pero sería súper interesante que estemos hablando realmente en términos de inversión, es decir, para recuperar la inversión, porque el sector audiovisual, además, es un sector que genera valor agregado, que genera riqueza, que genera ganancias, y que genera ganancias en altos niveles. Entonces, ya tenemos ahorita, lamentablemente la economía no se dedicó a estudiar a la producción cultural, a la producción del arte, a la producción de cine, de la música, de la literatura. No se le dedicó seriedad, sino a partir de finales de los años 90, cuando empiezan a aparecer las cuentas satélites de cultura, y entonces hay economistas interesados en el arte que dicen, señores, esto no solo que es bonito o es interesante o construye identidad, sino que esto representa riqueza.
Esto representa varios puntos del Producto Interno Bruto, esto genera empleo, esto mueve plata. Entonces empiezan a construir esas cuentas satélites y se empieza a mirar de forma distinta esta producción, y me parece que a pesar de que hayan pasado ya casi 30 años desde entonces en el Ecuador, todavía no logramos establecer un diálogo a ese nivel, a nivel de producción, es decir, de hacer, de considerarlo como un sector económico, como un sector productivo en el que obviamente hay unos actores económicos más pequeños y otros más grandes, y que no pueden además sobrevivir los unos sin los otros. Entonces, si unos en toda la maquinaria industrial gigantesca que existe en Hollywood, esa maquinaria no se sostiene y no se sostendría si no existiría en los Estados Unidos también, por ejemplo, una fuertísima etapa de formación, por ejemplo. Entonces tenemos ahí que Hollywood recurre constantemente, y en algunos periodos eso se nota más, a las escuelas de cine, para nuevamente sacar talentos de los que vienen la creatividad, el talento, la innovación, la tecnología, con la que después se ve esos resultados en las siguientes producciones. Entonces tampoco podríamos imaginarnos toda la producción independiente o incluso que de un área relacionada, que es la escénica, como el teatro, o toda la producción independiente audiovisual, de cine, toda la presencia en festivales internacionales, por ejemplo, del cine argentino, si no existiera también a la vez un componente fuerte como industria audiovisual. Porque las dos cosas se complementan constantemente. Entonces, no es que se pueda hacer películas independientes solamente con el genio y la creatividad. Se necesitan insumos, se necesita maquinaria, se necesitan cámaras, se necesita gente que sepa hacer postproducción, que sepa de distribución, que sepa de circulación, es decir, componentes que son propios de la industria. Y la industria, a su vez, también se nutre de los talentos que surgen del área independiente y que surgen de esta área más artística, si quieren ponerle así, porque no es que la producción industrial no tenga valor creativo o no tenga valor estético o no tenga valor cultural. De hecho, esas producciones industriales, ya poniéndonos desde el lado de los estudios culturales, son justamente las que más peso político tienen, ¿no? Entonces hay que ver, a mí me interesa mucho el caso de la producción anglosajona. Ahora estoy enfocándome, por ejemplo, en lo que ha pasado con Gran Bretaña, con la producción audiovisual en Gran Bretaña. Cómo ahí ha surgido un fenómeno súper interesante en el que las escuelas de cine surgieron más bien como una necesidad de reafirmar esa industria cultural en sentido simbólico para la cuestión identitaria y todo esto, y poco a poco el sector privado ha ido desplazando el financiamiento, o sea, se ha ido haciendo cargo de financiar la mayor de las instituciones de formación de cine en Gran Bretaña, porque de ahí empezaron a salir, cuando eso tomó ya una relación fuerte con la industria, empezaron a salir producciones fuertísimas que ahora varias de ellas están en Netflix, por ejemplo. Entonces, tenemos el caso de The Crown, por ejemplo, que además es una película, que es una serie que tiene un contenido político específico, que además posiciona a la corona británica en un lugar del imaginario de la audiencia de esa serie. Y que además genera muchísimo rédito económico gracias a la distribución en Netflix, ¿no? Entonces, esa inversión que al inicio fue pública y que luego se fue tomando la responsabilidad del sector privado, esa gran inversión da frutos y empieza a hacer negocio, empieza a ser un negocio rentable, no solamente en términos económicos, sino también en términos políticos. Entonces tenemos, hay
muchísimas series que están en Netflix vienen de esa escuela de producción. Entonces tenemos además que ver que hay muchísimos campos para la inversión privada en el sector audiovisual, porque estamos acostumbrados además a imaginarnos esta cosa de hacer películas. Y no es solamente hacer películas, sino trabajar toda esa cadena de producción. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de utilizar al Ecuador como un local de filmación para que puedan venir las producciones extranjeras a filmar aquí. Que eso es, en términos de negocio, es un negocio gigantesco. Hace unos años, con un grupo de economistas, hicimos un estudio para ver cuál sería el multiplicador de operar con seriedad, no como se está haciendo ahora, una comisión fílmica en el Ecuador, que requeriría pocos cambios legales, es decir, ya se puede hacer cosas, sería buenísimo tener más incentivos tributarios. Colombia devuelve el 20% de la inversión total que realizan los productores extranjeros en su territorio. Y entonces, eso que parece solamente un incentivo también es, tiene que ser también como una compensación, porque en cambio en Colombia hay otros problemas. Es un país que, queramos o no, tiene un conflicto armado y que tiene, por ejemplo, otras condiciones mucho más difíciles que las que tiene nuestro país para movilizarse desde la sierra a la costa o al oriente, por ejemplo. En nuestro país esos trayectos son muchísimo más cortos y más fáciles. Y ese tipo de inversiones tienen un multiplicador de, en promedio, 27%. Que eso es gigantesco en términos macroeconómicos y que puede alcanzar hasta el 40-44% según el estudio que hicimos hace algunos años. Entonces, esas propuestas concretas de las que estamos hablando ahorita sí se han hecho y no se han tomado en serio. Entonces, lo que se necesita es solamente una pequeña oficina que facilite las importaciones temporales de equipos para hacer ese tipo de producciones. Es decir, esto que traen los productores no es para hacer negocio, es para firmar un cuaderno ATA, es decir, todas estas, esa gente trae un convoy para firmar, traen cámaras, lentes, es decir, todo lo que significa montar una filmación, traen peinadores, vestuaristas, vestuario, equipo, escenografía. Entonces necesitan que eso entre en un régimen de importación temporal sin pagar aranceles, sin problemas de aduana, que se desaduanice, que salga, que hagan su producción y se genera una inversión gigantesca en términos de servicios hoteleros, de transporte, servicios legales, servicios una serie de artesanos que se requieren para este tipo de producciones y que tienen este tipo de impacto en la economía y que además desarrollan todo el sector audiovisual nacional, porque además requieren trabajar con productores nacionales, con vestuaristas nacionales, con extras nacionales, y ese tipo de cosas que son tan sencillas de aplicar, no se han hecho. Entonces, hace un rato también hablábamos de incentivos para la inversión, no solamente para el mecenazgo. Y sí, también ya constan desde el año anterior, están aprobados en la ley de simplificación tributaria estos mecanismos para hacer que el sector privado pueda descontar de sus impuestos a la renta, por un lado la inversión, pero por otro también el mecenazgo a las producciones, no solo audiovisuales, sino culturales y artísticas de varios tipos. Entonces ya hay mecanismos legales a los que no estamos poniendo atención, y me parece que ahí también a mí me da pena porque el sector privado tampoco ha visto a la producción audiovisual con el interés con el que me parece que se debería ver, ¿no? Hace unos 2 años también conocí el proyecto de unos animadores ecuatorianos que tenían un proyecto espectacular, pero es que es espectacular, para hacer una serie animada con héroes inspirados en la Amazonía, pero no una cosa como, es decir, una cosa que era equivalente a Marvel, ¿no? Con la cual se podía llegar a hacer, incluso si se piensa así en bien grande, un parque de diversiones. Entonces tenías todos los productos del juego, el cómic, la historieta, la camiseta, es decir, todo el merchandising que tiene este tipo de producciones, con productos de calidad, porque son personas que además no
esto tampoco surge del aire, ¿no? Y hay que también darle valor a la calidad y a la formación y al trabajo independiente, a ese prestigio que también se va ganando la gente que trabaja en las áreas de la creatividad. Buenísimo. Entonces, había un trabajo serio de investigación al respecto, un trabajo que se toma en serio el tema del diseño gráfico y del alcance. Es decir, eso es necesario que volvamos a entender que la dimensión económica e industrial no se puede separar de la dimensión cultural y simbólica, además como si lo uno representara arte pobre, como si lo otro significara solamente una industria también pobre, porque sin contenido artístico, ¿no? Y lo otro pobre, digamos, en términos de recursos, sino que tenemos que volver a entender que son dos componentes fundamentales del sector audiovisual. Y cuando entendamos eso, vamos a poder realmente hablar de inversión, y no solamente de mecenazgos, ni públicos, ni privados, y que vamos a poder hablar de empresas, y que vamos a poder hablar de proyectos productivos que generen riqueza en sentido material, o sea, que generen ganancias para todos. Buenísimo, mi estimada, muchísimas gracias. Y aprovecho la intervención que hiciste respecto a los incentivos y a todos estos incisos que ya están determinados, salió en la Ley de Comunicación, ¿verdad? Y que este año hicieron los reglamentos para poder implementarlo. Mariana, yo creo que tú tienes bastante claro ese aspecto de ahí, ¿verdad? Sí, bueno, sí es importante, bueno, escucharle a Gaby siempre para mí es una clase magistral cuando la escucho. Me parece que nos ha aportado muchísimo también al lado nuestro de los productores, del sector, digamos, entre cultural e industrial que siempre nos estamos debatiendo. El cine finalmente está, esto de las industrias culturales, en este devenir enfrentado también, pues obviamente, a la empresa privada que aquí presente, me da mucho gusto estar con ellos y escucharles y hablar. En efecto, es como tú dices, o sea, hay varios, no solamente en la Ley de Comunicación, hay varios incentivos que ya están en varias normativas. Está, obviamente, la Ley Orgánica de Cultura contempla claramente incentivos para la inversión privada, pero ahora, como decía Gaby, la inversión y el mecenazgo, ¿cuál es un poco el límite entre esos dos? Y habría que entenderlo también. Está en la Ley de Comunicación cosas que no se han cumplido. A veces las leyes en nuestro país son letras muertas porque hacen que sus reglamentos estén de alguna manera protegiendo que no se cumplan, por ponerlo de ese color. La Ley de Comunicación contemplaba incentivos para la producción independiente en el sentido de que los canales podían tener y adquirir producción nacional, un porcentaje determinado de su franja anual, y no se ha cumplido eso. En la que indica de simplificación tributaria ya consta la devolución del 150% a la base imponible del impuesto a la renta. Eso es importante entenderlo también. Cuando se estuvo redactando el reglamento ya se mencionaba que era hasta el 1%, lo que hacía que una empresa que producía no sé cuánto, digamos, pequeñas empresas, como decía Juan Carlos, medianas y pequeñas y grandes también, no era un valor tan importante de apoyo, porque además había que entender esos mecanismos y esos números que los economistas los hacen muy bien, pero ya se logró que no haya un límite del 1% a la base imponible, sino de que sea algo abierto. Lamentablemente son leyes que no se están cumpliendo. Hemos demandado desde COPAE, desde el sector del cine y el gremio que represento, muchísimo estas reglamentos y estas normas técnicas para que se haga. Sin embargo, hemos conseguido el IVA cero a servicios culturales y a servicios de producción cinematográfica, preproducción, entendiéndose que todo eso es una cadena. Hemos conseguido el arancel cero a la importación de equipos culturales. Para la producción cinematográfica hemos conseguido el 50% de devolución a las producciones nacionales, internacionales que se produzcan aquí. Entonces, hay camino adelantado. Estamos ahora mismo demandando que la televisión pública no desaparezca, y Marcelo es parte de COPAE también, y hemos estado peleando. ¿Cómo es posible que un país se quede sin televisión pública? Eso es imperdonable. No hay que desaparecerla, hay que refundarla, decíamos en COPAE, y estamos también en esa lucha. Entonces, hay varias normativas en el sector que es importante que se conozcan. Igual la empresa privada, mis colegas que están aquí, me gusta escucharles, pero sí hay que dar este paso adelante, el paso adelante de decir, vamos a invertir, no solo apoyar,
O sea, apoyar, sí, muchas gracias, aplausos, gracias por todo eso. Pero el momento que entendamos cómo están otros países en la inversión cultural y en la inversión a sus productos audiovisuales, habremos dado un paso adelante. Evidentemente, Juan Carlos, este momento es un momento muy difícil. Estamos hablando de una situación de pandemia, de un país quebrado, de un país que hace agua por todos los lados, pero eso no hace vernos también qué pasa en el otro lado del mundo. El otro lado del mundo sí está con programas de fomento a su sector cultural y cinematográfico, están con fondos de apoyo a sus espacios culturales. Acá lo que falta, y estamos demandando, que esperamos que se haga, antes de que termine este gobierno y que luego venga uno nuevo, en que estas normativas contempladas pues se respeten, se ejecuten y tengan reglamentos adecuados. Perfecto. Yo creo que podemos cerrar esta intervención de hoy. Hay demasiada información que tenemos que procesar todos, pero en resumen, y recopilando un poco lo que se ha mencionado, tenemos que pensar desde las dos aristas, desde los dos lados, tanto desde las necesidades de la empresa, de la industria, y su búsqueda por el retorno, que es muy comprensible, es su naturaleza, y también la naturaleza del audiovisual en su dimensión y en su aspecto tanto creativo como su capacidad a sí mismo de retorno, de inversión y de retorno. Hay mecanismos, hay formas, los modelos están listos, están ahí. ¿Qué es lo que nos hace falta entonces? Quizás como sociedad, darnos 5 minutos de reflexión, de meditar en dónde estamos, qué es lo que queremos, qué queremos ofrecer. No nos olvidemos que se han logrado hacer grandes cosas con poco presupuesto. Y aquí no se discute de si se hay que tener la super cámara, la Alexa de $80,000, o los equipos del Da Vinci con toda su estación de 3.500, o la computadora de 8.000 para poder editar. Se trata, sí, de necesitar de tener equipos, que también son necesarios para determinadas producciones, pero también se está hablando de los contenidos y de cómo entre todos los sectores tenemos que saber apostar por nuevos contenidos, por nuevas producciones, por nuevas ofertas, por nuevas propuestas. Estamos hablando de un mundo transmedial, un mundo que no vive y muere en un producto. Game of Thrones lo dejó muy claro, y antes de Game of Thrones, El Señor de los Anillos, en el 2001, cuando sacó no solamente su trilogía, sino que también sacó muñecos, revistas, videojuegos. Le falta una obra de teatro, yo no sé, quizás ya existe y no lo sabemos. Mariana, perdón, ibas a decir algo. Sí, solamente que les invito a un segundo momento a las cámaras, como decíamos, con algunos colegas es una oportunidad única oírles acá. Me apena que Marcelo Larrea se haya ido, o sea, me parece mal que se haya ido, pero Juan Carlos está aquí, está María Cristina, está Paola, o sea, ¿cómo nosotros nos acercamos? Yo quisiera que quede este conversatorio como una idea de que nos podamos juntar y sentar para explicarles cuánto cuesta una película. Y esa parte la gente no la conoce, mucha gente cree que estamos dependiendo del Estado, que estamos, perdón la expresión, mamando de la teta del Estado, que el cine se queja por esto, y no es real. Hay que entender que el porcentaje de inversión del Estado no llega al 30% del costo de una película, y el resto son fondos privados y son fondos propios. Yo solamente quiero dejar sentado, Federico, que nos des la oportunidad de en algún momento volver a hablar para que se entienda el proceso de producción de una peli, para justamente empezar a cambiar los dogmas y cambiar las estigmatizaciones que tiene la sociedad sobre el trabajo cultural. Esa es una invitación nada más. Perfecto. Marcelo, me parece que también tiene una palabra. Por favor. Marcelo. Sí, yo quería, para cerrar brevemente y acotar algo que dos compañeros del panel dijeron, al último que ha dicho Mariana, y lo que también se mencionó de esto de no ser dependientes del Estado. Tenemos mucho miedo en Ecuador de una palabra llamada impuestos, pero también esos impuestos o esa renta que retorna, hay que focalizarle para los sectores que generan. No quisiera dejar de escapar aquí que se hable que en el tema de la comunicación, en el tema del audiovisual, cada vez más estamos ligados a lo que llamaríamos la televisión, el cable, la pantalla, el internet. Y los grandes usufructuarios de ellos son compañías que en la mayoría transnacionales que trabajan usando un espectro radioeléctrico que nos pertenece a todos los ecuatorianos.
y lo que se paga por eso no es una cantidad justa. Por poner un caso, en cuanto a las televisiones, en Colombia, cuando se licita las frecuencias, se licitó la tercera cadena hace unos 2 años, eso ronda por el orden de los $50 millones por 10 años de utilización. Esos dineros van a un fideicomiso que genera recursos para fomentar directamente la producción de audiovisual que va a ser exhibida en televisión privada, pantallas públicas, etc. La televisión paga el cable nacional e internacional, aparte de generar el IVA, se genera un tributo que va a este mismo fondo, con el cual se alimentan concursos y fondos, etc. Por ejemplo, la telefonía celular, que en algunos países le quita el espectro a la televisión con esto de la migración digital. O sea, el gran interesado en que se migre a la televisión digital en los países son las telefónicas que quieren ese espectro para la señal 5G, para la señal 4G. En Colombia, por ejemplo, cerca de $1 por cada usuario de plan fijo de telefonía celular va también a este fondo. Y en Colombia tienen tienen 25 millones de teléfonos celulares, que se genera un fondo de 300 millones al año, con lo cual se mantiene la televisión pública, con lo cual se mantienen las televisiones regionales y se da fondos para la producción independiente audiovisual, para que vaya a esas mismas televisiones públicas e inclusive la televisión privada. Entonces, existe la manera cómo generar recursos para fomentar la construcción audiovisual en todos los planos, televisión, pantallas, plataformas, otras pantallas, inclusive para videojuegos en este momento en Colombia hay fondos para eso, que no sale del Estado, no sale del impuesto a la renta, no sale de lo que generamos los ecuatorianos, sino que es parte de la contribución de estas empresas de telecomunicación que finalmente van a ser las pantallas donde van a exhibirse nuestros productos, ¿ya? Y creo que no hay que dejar pasar eso de alto. Muchas gracias. Nicolás Smolik, por favor. Después, Paolo Ulloa, y ahí sí vamos a tener que cerrar esta mesa. Por favor, Nicolás. Sí, muchas gracias. Cortito nomás para cerrar este interesante conversatorio. Creo que la conclusión final debe ser de que, y está claro, que la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, mientras nosotros podamos seguir creando estos espacios de conversación, de tratar de buscar soluciones, vamos a poder conseguir objetivos. Es la primera vez, creo, que se hace algo así entre la industria audiovisual y la industria como tal, y creo que podemos hacer algo mucho más grande, ¿no? Entonces, te felicito, Federico, felicito a la ESPOL por esta iniciativa, y creo que este es el camino, ¿no? Como dice Mariana, la industria no sabe qué se necesita para hacer una película, y no hablemos solo de cine, hablemos de toda la parte cultural, teatro, radio, televisión, etcétera. Y también incluso podemos llegar en algún momento juntos, tanto como industria audiovisual como industria en general, crear nuestro propio Netflix. ¿Por qué no? Ya existe el Choloflix, que fue un éxito. Crear nuestras propias plataformas para nosotros y para el mundo. Tenemos que tener un mercado interno, con nuestra cultura propia, y un mercado para el exterior, una producción para el exterior donde conozcan nuestra cultura, donde podamos presentar nuestra cultura, que es muy especial y muy linda. Eso nada más, lo felicito y creo que esto debe continuar y este es el camino a seguir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Paola, por favor. Por cierto, Paola es docente de FATCOM ESPOL, por si acaso dije otro término anteriormente. Sí, quería referirme a esto de la inversión del Estado, ¿no? Que se lo ve con mucho temor y es como que fuera algo que no debería ser, que el Estado invierta en cine o que invierta en el audiovisual. Hay un libro que se llama Cultura del Mainstream, que es de Frederick Martel, y cuentan cómo el cine norteamericano ha tenido un fuerte apoyo del gobierno de su país, pero si bien, o más que un apoyo financiero que lo ha tenido en algún momento, también hay un apoyo por un entramaje de leyes que protegen ese tipo de cine y que lo ven como una industria. Muchos a veces nos quejamos de esta industria y la vemos peligrosa porque nos crean estereotipos, ¿no? Sin embargo, ellos lo han visto como una manera de promoción de América o de Estados Unidos y de su forma de vida y de sus productos, digamos que estrellas. Y así se han promocionado por el mundo, ¿no? Y en cada país van
digamos que acoplando ese relato norteamericano a las culturas locales. Entonces, por ahí no tenerle tanto, no percibir esta ayuda del Estado como algo prohibido o algo que sea malo para el audiovisual, porque me parece que hasta cierto punto es pertinente, es necesario, sobre todo para estas industrias nacientes. Por mí, les agradezco todo el espacio. Muchísimas gracias. Estando a 3 minutos del mediodía, 2 minutos del mediodía y a 2 minutos también del quinto bloque de cortometrajes, damos por terminada esta mesa de diálogo. Sabemos que los dos sectores deben de seguir trabajando y dialogando para poder precisamente encontrar esos puentes que permitan la inversión y el retorno desde cada arista, desde cada lugar. Muchísimas gracias Nicolás Smolich, Mariana Andrade, María Cristina Vera, Marcelo Larrea, Juan Carlos Díaz Granados, Marcelo del Pozo, Gabriela Montalvo, David Pimentel, Paola Ulloa, Fabricio Terán. Gracias por el tiempo que nos han dado. Gracias a ustedes por estas 2 horas de conocimiento y de experiencia. Los invitamos a nuestros espectadores a seguir la programación en esta semana del festival y a no perderse del bloque que en 1 minuto va a comenzar y que lo pueden ver a través de nuestro portal www.festivales.espol.edu.es/vistaprevia/online o también a través de nuestro canal de YouTube, nos pueden buscar como Espol Cultural. Muchas gracias totales, gracias miles y seguiremos en una siguiente mesa de diálogo. Les pido, por favor, solamente abrir las cámaras para hacer una última toma linda y general. Bien. Sonrían. Y con este capture nos despedimos. Muchas gracias. Gracias y hasta luego con todos. Gracias, buen día, hasta luego.